días a todos. Vamos a empezar con esta clase del día de hoy y pues vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Empezamos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yola, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bueno, entre semana les dejé por ahí en el chat una tarea. Y bueno, pues la primera que venía ahí era que buscaran el mapa de los viajes que hizo Pablo. No sé si alguien de los que están ahorita ya conectados la encontró. Yo tengo mi Biblia, es esta, y les comentaba que la podían haber encontrado el mapa en Apóstoles, ahí estaba el mapa. O bien en los anexos. No sé si alguien lo encontró para que nos platique algo de lo que le causó el haber analizado todo lo que recorrió Pablo, todos sus recorridos, sus 3 viajes. En la parte de abajo, si lo encontraron, vienen los indicadores, ¿sí? La simbología. Entonces, bueno, pues ahí nos dice con línea punteada seguida, línea con diagonal y punto. Ahí nos decía cómo habían sido sus recorridos. ¿Alguna persona que quisiera comentarnos algo sobre este recorrido, sobre este mapa que observaron, o si realmente no lo encontraron, ¿verdad? Pueden abrir micrófonos con toda la confianza. Yo lo encontré en internet porque en la Biblia no venía. Es que mi Biblia es la chiquita, ¿sí? Pero cuando estaba viendo, se me ocurrió algo y lo quiero compartir con ustedes y se me hizo muy bonito. Que me di cuenta que San Juan Pablo II, por eso tenía ese nombre, por Juan, que era el discípulo amado de Jesús y a quien le entregó su madre. Y ya ven que el Papa era totus tuyo, era un amor que tenía ella, nuestra madre, a la Virgen. Y Pablo, porque a Pablo fue el discípulo que Jesús le encomendó, ahora sí que predicar en el mundo entero. Y dije, mira, por eso el Papa también fue un Papa viajero que predicó en el mundo entero. Dije, ahí combinó, por eso se llamaba Juan Pablo II, porque amaba a la Virgen y viajó por todo el mundo, así como Pablo predicando el Evangelio. Sí, claro, o sea, muy buena tu análisis, o sea, cómo te inspiró para hacer esa comparación, ¿verdad? O sea, realmente, pues sí fue un papa peregrino, ¿verdad? ¿Alguien más que nos quiera platicar qué le llamó a su inspiración de todo lo que viajó Pablo? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces precisamente en eso, ¿verdad? En eso que hizo Pablo, ¿sí? Y que nos muestra que él fue, pues el que anduvo
Y bueno, dentro de todos los apóstoles también, pues tuvo una gran misión, ¿verdad? El de ir y predicar el evangelio. Continuamos, Yola, por favor. Vamos a ver que estamos dentro de los libros didácticos y es el epistolario paulino, las cartas querigmáticas. ¿Qué pasó aquí con esto después de que Jesús murió? Dice que los discípulos se salieron a ciudades y poblados anunciando el querigma del reino de Dios. ¿Qué fue? Lo que hizo Pablo, ¿verdad? Y ya vimos que anduvo por muchos lugares. Y pues, ¿con qué intención eran estos recorridos o estos viajes o esta misión que tenían? Pues decían que Jesús de Nazaret iban anunciando que murió, ¿sí? Anuncian su muerte, su resurrección y que fue exaltado a la derecha de Dios Padre. ¿Sí? Esta afirmación es el centro de la fe cristiana. Es lo que todos proclamamos también cuando oramos o rezamos el credo, ¿verdad? Que está a la derecha se está sentado a la derecha del Padre. Entonces, con esta afirmación, pues estamos dando pues una importancia a la fe cristiana. El apóstol San Pablo es considerado el gran misionero querigmático, ¿sí? Por eso el análisis de ver todo lo que él hizo en todos sus viajes, ¿verdad? Todos los lugares también que recorrió. Entonces, como es el gran misionero querigmático, él supo más que nadie proponer la base del evangelio y el nombre de Jesús a muchos pueblos y muchas culturas, ¿sí? El querigma cristiano consiste en, o sea, aquí resumimos que todos en su momento vamos a recibir en este mensaje, ¿verdad? A Jesús con sus tres grandes títulos, ¿sí? Como son Salvador, Señor y Mesías, ¿sí? Continuamos. En el siglo, en griego, dice que la palabra querigma significa proclamación. Y también nos da ahora otra palabra, ¿verdad? Aquí que también está en griego, que es kerix. Y kerix es el mensajero, el que trae la buena noticia. Entonces, el querigma es la proclamación y kerix es el mensajero. Entonces, el querigma viene a resumir que es al anuncio del evangelio. Entonces los apóstoles, con esto podemos concretar que los apóstoles son los kerix del querigma. ¿Sí se entiende? O más o menos. Bueno, las cartas paulinas, también aquí nos comenta que las cartas paulinas recogen los grandes temas del querigma. ¿Sí? En las cartas de San Pablo vamos a encontrar tres temas muy importantes. La parusía o segundo advenimiento de Jesús al final de los tiempos. Otro tema que van a encontrarse en estas cartas paulinas son la aceptación de Jesús Cristo y la conversión de todo nuestro ser al evangelio. O sea, esos son básicamente los tres grandes temas que van a estar manifestándose en las cartas de San Pablo. ¿Sí? Vamos a ver la primera carta. La primera carta que escribe San Pablo es la carta a los tesalonicenses. Y aquí nos dice que en la primera de tesalonicenses del 5, en el capítulo 5 del versículo 16 al 18, nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí es una de las citas bíblicas, pues, de más que nos hacen un llamado o nos están diciendo que estemos siempre gozosos, o sea, dentro de lo que le escribe, por supuesto, Pablo a los de Tesalónica, pues también nos lo escribe a nosotros, ¿verdad? Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. ¿Y por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, estando en Cristo, estando haciendo esto, estamos en Cristo haciendo su voluntad,
del Padre, de Padre Dios. Dice, ¿por qué? Porque pues se va a reflejar, ¿verdad? O sea, hay un gozo porque lo tenemos a Él. Estamos orando en el Evangelio de hoy, en la misa, dice que hay que orar, ¿verdad? El que pide, el que llama, el que toca. Entonces, estar en oración y, pues, por supuesto, dar gracias a Dios. ¿Sí? Continuamos. Vamos a ver los antecedentes del libro. Y aquí ya saben que vamos a participar. ¿Sí? Yo pregunto y búsquenle por ahí las respuestas. Si estamos atentos, por favor. Vamos a empezar. Dice, ¿a quién le escribió Pablo? ¿Alguien contesta, por favor? ¿A quién le escribe Pablo en esta carta? ¿No hay nadie? A la comunidad cristiana en Tesalónica. Muy bien. A la comunidad cristiana en Tesalónica. ¿A dónde llega Pablo? A ver, ¿dónde estamos? ¿A dónde llega Pablo? Si estamos hablando que es una comunidad cristiana tesalónica, dice que es a un importante y próspero puerto ubicado en el mar Egeo y fue en el año 50 después de Cristo. ¿Qué viaje es y qué hizo ahí? ¿Qué viaje es? ¿Qué número de su viaje fue? ¿Alguien contesta? ¿Quién Ahí está? dice que es el segundo viaje misionero. Es el segundo viaje misionero a una comunidad cristiana compuesta en su mayor parte de paganos que se convirtieron a la fe. Entonces, está llegando el mensaje a todos, ¿verdad? O sea, no nada más a los judíos, sino también a los paganos convertidos a la fe, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Fíjense bien, nos narra por ahí que su estancia fue muy breve. ¿Por qué? Porque Pablo llegaba y pues la gente, pues todos los judíos, los paganos se le acercaban, pero hubo ahí unos grupos de judíos, ¿verdad? También que pues envidiosos, le generan ahí una revuelta porque dicen que anda predicando sobre un rey y pues pues no era posible, ¿verdad? Porque pues el rey en ese momento pues era una persona, ¿verdad? Entonces les predica sobre el rey, pero sabemos que es el rey de Dios Jesús, ¿verdad? Que era el que él predicaba. Pero bueno, entonces estos revolsos los hacen que los conducen ante la asamblea del pueblo, pero antes ellos estaban hospedados pues, con una persona que los ayuda a que se vayan, que salgan de ahí de Tesalónica y salen para que no los vayan y los lleven a juicio, a la corte. Entonces, pues su estancia fue muy breve. Entonces, no tuvo el tiempo, Pablo, como para hacer una evangelización más profunda. Por eso es que se regresa a Berea, que estamos hablando aquí de una localidad que está muy al norte, según el mapa, está muy al norte de Macedonia, estamos en Filipo, y ellos viajan a Berea y luego ya Pablo después se va hasta Corinto, que es donde ahí va a redactar la carta, ¿sí? Entonces, como él es la idea de que sigan recibiendo el evangelio, es por eso que su intención es seguir haciendo las cartas, ¿verdad? Entonces, él ya no puede andar regresando, pero manda cartas, ve la necesidad de que sigan recibiendo el evangelio y por eso es que escribe las cartas. Entonces, vamos a continuar con la diapositiva donde dice, ¿dónde y en qué año fue escrita esta carta? No, en la anterior todavía ya. Para finalizar esta diapositiva, dice que la carta fue escrita en dónde, por ahí dice, si estamos leyendo, ¿en dónde fue? Escrita en Corinto, Ajá, ¿y en qué años se escribió? 49, 50 después de Cristo. Ok, ¿y qué podemos decir de esta carta? ¿Alguien me puede contestar? Esto es muy importante. Es la carta más antigua de las de Pablo y probablemente también es el documento más antiguo del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
de esto que acabamos de platicar? Bueno, vamos a continuar. Ocasión y finalidad. Dice, Pablo, preocupado por la comunidad de Tesalónica, les envía a Timoteo. Acuérdense que Timoteo era uno de los discípulos y que acompañó a Pablo en sus viajes. Lo envía a Timoteo desde Atenas. Dice, Timoteo regresa y le trae buenas noticias. ¿Qué le dice? ¿Qué le trae de buenas noticias? Dice, noticias muy alentadoras. La comunidad se había mantenido firme en la fe y recordaba a Pablo con afecto. Sí, bueno, hasta ahí va bien. Sí, ya regresa Timoteo, le trae buenas noticias. Sin embargo, sí, también presentan dificultades. O sea, no todo era miel sobre hojuelas, ¿verdad? O sea, había sus dificultades. ¿Cuáles eran las dificultades que estaba presentando la comunidad de Tesalónica? Dice que eran judíos que los empezaron a atacar como judíos que calumniaban a Pablo y perseguían a los fieles, ¿sí? Entonces, había persecución, seguía habiendo persecución. Pero dice, en su doctrina Pablo les habla sobre la parusía. Yo también en la tarea les puse ahí que consultaran el término bíblico, el significado de parusía. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien consultó? ¿Que me lo quiera decir? Yo consulté. A ver, Consultamos. ¿sí Yo consultaron? me espero. A ver, bueno, otra. ¿Carmen? Sí, consulté. Bueno, Parucía, advenimiento glorioso de Jesús al final de los tiempos. La parucía del juicio final. Así decía. sí, o sea, aquí ya es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante nos va a decir que ya bien, Él está dando, ¿cómo se llama? Anuncios apocalípticos, ¿verdad? En sus cartas, ¿sí? Pablo. Entonces, la parucía, eso es lo que significa, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como habían salido de Tesalónica intempestivamente, esta enseñanza no había sido bien comprendida, o sea, ya les empezaba a anunciar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no quedaban las ideas o el mensaje bien afianzado en los de Tesalónica. Entonces, Esta palabra yo sí la había escuchado. dice, como habían salido de Tesalónica intempestivamente, esta enseñanza no había sido bien Teníamos una amiga comprendida. que de los mismos grupos. Entonces, Pablo al seminario. Algunos esperaban con impaciencia la venida del Señor, entonces, y se negaban a trabajar, resultando una carga para sus hermanos. Entonces, como que dijeron, no, pues vamos a esperar. Entonces, no hacían nada. Entonces, otros esperaban preocupados porque suponían erróneamente que los cristianos que ya habían muerto no iban a estar presentes cuando viniera el Señor. Aquí vamos a abrir, por favor, la Biblia, si la tienen ahí, por favor, en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, de los versículos 15 al 18. ¿Me pueden ayudar a leer, por favor? ¿No hay nadie? De los formadores, si alguien me puede ayudar. ¿Me puedes repetir, por favor, cuál es? Sí, la cita. Capítulo 4. ¿Es segunda de Tesalonicenses? No, primera. Estamos en primera de Tesalonicenses. Si quieres la comparto, Pati. ¿Pureza y trabajo? Ah, perdón. A ver. Les comunicamos al respecto una palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo, y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos,
Los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Fíjense entonces ahí, ¿qué está haciendo Pablo? O sea, estaban muy intranquilos, pero ¿qué les está diciendo? ¿Sí? ¿Qué les está diciendo? O sea, no se mortifiquen, o sea, no se preocupen, todos en su momento, cuando regrese el Señor, o sea, ya les está dando, primero les está hablando sobre la parucía, pero también los mismos tesalónicos decían, bueno, ¿y los que ya se murieron? ¿Qué va a pasar con ellos? Y aquí, en esta cita, Pablo los reconforta y les dice que no se preocupen, o sea, les habla y les dice que va a resucitar primero a los muertos en Cristo, ¿sí? Y después a los que estemos vivos o que estén vivos, nos vamos a reunir con ellos, ¿sí? En las nubes al encuentro del Señor allá arriba y estaremos con el Señor para siempre. O sea, los tranquiliza, les dice, no se preocupen, les da otra enseñanza, ¿verdad? Entonces, pero también les dice, guarden esto, o sea, no se les olvide. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. ¿Sí? ¿Se entiende esto o hay alguna pregunta? Bueno, y por último, dice, finalmente Pablo los alienta y les dice que los ama, les da instrucciones y advertencias que necesitaban en relación con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Bueno, continuamos, John. Vamos ahora a ver aspectos literarios, ¿sí? En los aspectos literarios dice que algunos párrafos se emplea el género apocalíptico, como ya se los comentaba, dice que ya los profetas y escritores judíos lo empleaban para anunciar la llegada del día del Señor. Ya lo había, ya se anunciaba desde en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el día del Señor. Dice, él les escribe con un tono suave, de afecto, optimista. ¿Por qué? Porque está hablándoles a una comunidad cristiana joven y fervorosa, o sea, les está hablando porque pues quería que ellos recibieran la carta y pues que se animaran, siguieran animándose, dice. Esta comunidad se formó 20 años después de la ascensión de Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya tenían un tiempo, pero aún tenían fervor por la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, les predica que el Señor ya llega, vuelve a tratar el tema de la parucía y que debemos estar preparados para una segunda venida del Señor. En esta carta encontramos dos movimientos principales, ¿sí? Que les habla a los tesalónicos, a los de Tesalónica, y que habla sobre la fidelidad, que debe de haber una fidelidad a Jesús y que deben de continuar creciendo, o sea, los exhorta y que no decaiga ese ánimo para continuar creciendo como seguidores de Jesús. ¿Sí? Entonces, con esta carta concluimos que está muy bien estructurada porque presenta 3 momentos envueltos en 3 oraciones. O sea, él primero hace una oración, Pablo, al inicio hace la oración de acción de gracias, agradece porque están atentos, porque están haciendo, hay una fidelidad. Dice, y también hay una oración de transición, o sea, ¿cuál es esa oración de transición? Esta que que les acabo de decir, que se mantengan firmes en la fidelidad y que no decaigan en seguir siguiendo a Jesús, ¿verdad? En su creciendo como seguidores de Jesús. Esta es una oración de transición y por último concluye con una oración final. ¿Sí? Continuamos, ya. En la vista panorámica aquí nos da a conocer cómo está estructurada toda la carta. Entonces la carta está estructurada en 5 capítulos. ¿Sí?
Estos 5 capítulos, bueno, pues nos hablan en general de todo lo que les escribe Pablo. Y vamos a buscar, por favor, de los capítulos principales, vamos a leer el capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si me hacen favor de ayudarme a buscar esta cita bíblica. ¿Alguien la tiene? Es de la primera carta, ¿verdad? Primera Pati? de Tesalonicenses, perdón, de Ok. capítulo 1 del 8 al 10. Dice, partiendo de ustedes, en efecto, ha resonado la palabra del Señor y su fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes y cómo se convirtieron a Dios, tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Esperar hacia su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vuelve a reafirmar que sigan esperando esa venida, ¿verdad? Que los alienta nuevamente y que perseveren en la fe. Continuamos, yo. Siguiente, yo. Vamos a ver el contenido temático de esta carta, ¿sí? Bueno, esta carta presenta al inicio, fíjense bien, en una acción de gracias hacia que están ellos todavía atentos en recibir la palabra y los celebra su fe, su amor por otros y la esperanza. ¿De qué nos habla aquí? Fíjense, fe, amor y esperanza. ¿De qué nos habla aquí? Las virtudes teologales. De las virtudes teologales, así es. Entonces, Pablo, al iniciar esta carta, ¿sí? En el capítulo 1 y parte también del 2, dice, saluda y acción de gracias. Entonces, él exalta las 3 virtudes teologales. Fue lo que él observó en los de Tesalónica, a pesar de la persecución que tenía. ¿Sí? Y bueno, también aquí dentro de los temas que están en su carta, dice que continúa él con su historia de conversión, les está narrando de nuevo cómo les hace ver que pues ya se están apartando de la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero y que ahora están esperando la parusía, ¿sí? Dice, y sigue relatando, ¿verdad? Su misión en Tesalónica, de las amistades que ahí formó, del amor entre ellos, o sea, también viene hablando de las primeras comunidades, ¿verdad? Cómo se formaron en sí de las primeras, que él está dando una señal de un liderazgo cristiano, pero un liderazgo cristiano en relaciones saludables, o sea, no de egoísmo ni de vanidad, o sea, una enseñanza saludable de servicio, humilde y amoroso. O sea, lo sigue alentando porque pues les dice, él vino a amar y servir en el nombre de Jesús. O sea, Pablo está muy convencido de su misión. Sus sufrimientos son una forma de participar en la propia historia y muerte de Jesús. ¿Sí? Es en base a su persecución que él tuvo, él hace esa referencia. Pablo ora por su perseverancia para que Dios aumente su capacidad aquí hay 3 puntos importantes que vienen siendo también parte de las 3 virtudes teologales. Dice, amar y servir. Santidad y pureza sexual, esperanza, o sea, bueno, aquí nos agrega lo de la santidad y pureza sexual. Dice, amar y servir a los demás
compartiendo generosamente con las personas que están en necesidad, ¿sí? Los exhorta también a una santidad y pureza sexual. El mal comportamiento sexual deshonra y destruye la dignidad de las personas. Y una esperanza, dice, dice, dar del regreso de Jesús, vivir en el presente como si este futuro ya estuviera aquí. O sea, la venida de nuestro Señor. Entonces, la santidad, concluimos, la santidad, el amor y la esperanza futura son los temas centrales de esta carta. Continuamos. Y pues también parte de los aspectos doctrinales, ¿verdad? Pues es lo que estábamos comentando, la parucía. Dice, Pablo enfatiza que los cristianos difuntos recibirán el don del retorno del Señor. La fecha o día de la venida del Señor es incierta. De ahí la actitud de vigilancia que debe de caracterizar la vida cristiana. O sea, estar atentos, estar en vigilia. Bueno, aquí terminamos la primera carta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Por favor. Es una carta muy bella también, pero pues no sé si les quedó claro su mensaje de Pablo a los de Tesalónica y que pues de alguna manera también es un mensaje para nosotros, ¿verdad? O sea, estar atentos y pues nos hace ver la importancia de vivir con amor, con caridad, con humildad, ¿sí? En comunión, o sea, en sí es una carta muy bella, pero hace otra, o sea, les manda otra carta a los mismos de Tesalónica, a los tesalonicenses, ¿verdad? Vamos a ver la segunda carta. Que el Señor los encamina hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. Esta está en segunda de Tesalonicenses. Si tienen su Biblia, ahí ya vamos en la segunda de Tesalónica. La segunda carta a los tesalonicenses. Continuamos, Yola. Antecedentes del libro. Se le atribuye a quién. ¿Quién hizo esta carta? A ver, si sabemos, a lo mejor no sabemos ni de quién estamos hablando. Pablo. Pablo. De la carta la hizo Pablo. ¿Es la primera o es la segunda? A ver, ¿dónde vamos? La Ok, segunda. vamos ya en la segunda. Ok, no se me han dormido, ¿verdad? No. Ok, qué bueno. Dice, se le atribuye a Pablo, probablemente fue escrita por uno de sus discípulos, o sea, no hay una certeza. Si es Pablo el autor, fue escrita en Corinto, o sea, vuelvo a escribir desde este puerto, está él ahí escribiendo las cartas. Ya no va él, acuérdense, él ya hizo sus viajes, ya manda cartas para reforzar la enseñanza del evangelio. Dice, al poco tiempo, esta carta la escribe al poco tiempo de la primera carta, alrededor del año 50-51 después de Cristo. Pero también se dice que probablemente no la escribió él. Entonces, si no fue escrita por él, se escribió en el año 70, después de que él murió. ¿Sí? Tiene similitudes a la primera en su estilo, en su introducción, la acción de gracias, su tema central, la segunda venida de Jesucristo, la parucía. Aquí ya no es tan amorosa, o sea, ya ve que necesita ser un poquito más fuerte en su tono, ¿verdad? Tiene un tono más serio y severo. ¿Cuál es la ocasión o finalidad de esta carta? Bueno, la primera carta fue muy bien recibida, ¿sí? Pero no produjo todos los frutos deseados. Dice, la persecución por el retorno, la preocupación más bien, la preocupación por el retorno de Cristo se hacía más intensa. O sea, es que no sabemos, o sea, no sabemos qué va a pasar. O sea, yo creo que también en ocasiones nos pasa a nosotros, ¿verdad? O sea, no tenemos mucha fortaleza, a la mejor espiritual y todo, y decimos, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos va a ir? ¿O cómo va a ser? También, ¿verdad? Puede haber muchas interrogantes para nosotros en la actualidad. Ahora ellos, pues imagínense.
Dice, para ello, el tema central de esta segunda carta también es nuevamente la parusía, pero aquí la atención se dirige más que el hecho, más que al hecho mismo, sino que a los signos que deben precederla. O sea, aquí ya les va a decir, a ver, sí, va a venir, pero a ver, les voy a decir cómo vayan estando listos, o sea, preparándose más bien, o no se me alteren tanto, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son esos signos que deben de precederla? Y aquí también está parte de la tarea que les encargué. La apostasía y la aparición del anticristo. ¿Alguien consultó que me lo pueda leer? Yo. ¿Sí? Apostasía. ¿Sí? Dice, cuando personas se apartan de los principios del evangelio, una rebelión, un abandono o abuso de fe. Abandonar, romper públicamente con la doctrina que se profesa. Fíjense nada más, o sea, si ya estamos en las doctrinas, estamos en la espiritualidad, si estamos dentro de las cosas de Dios y luego nos alejamos, o sea, dice, la apostasía es abandono de la fe y para trasladarlo a una situación real que sí está pasando en el mundo, o sea, hay una situación de apostasía mundial. Y les voy a dar como un dato aquí entre paréntesis y luego tienen oportunidad de buscar en qué se convirtió la catedral de Ámsterdam en Holanda, una catedral muy, muy importante y en qué la han convertido, o sea, donde pues están alejando de las cosas de Dios, ¿verdad? Y la aparición del anticristo. Les voy a pedir, por favor, que en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo del 3 al 4, me hagan favor de leerlo. Ok, ¿lo leo? Sí, por favor. No se dejen engañar de ninguna manera, pero primero tiene que producirse la apostasia. ¿Apostasia? Sí. Entonces aparecerá el hombre del pecado, instrumento de las fuerzas de perdición. El rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Por Dios mismo, dense cuenta. ¿Quién será ese que se hace pasar por Dios mismo? El anticristo. ¿Y quién será el anticristo? Lucifer. El maligno. Bueno. ¿Y ahorita cómo estamos? O sea, si hay una apostasía, ¿quién la realiza esa apostasía? ¿Quién se aleja de las cosas de Dios? Pues nosotros. El hombre mismo, ¿verdad? Entonces, en su momento, ¿quién va a sentirse Dios? ¿Quién va a creer? El hombre mismo. El hombre mismo. El hombre mismo. O sea, ¿quién se cree que puede controlar todo, que puede dominar todo, que puede, o sea, va a sentirse así como La él? nueva era, que ya ves que dicen que tú con tu mente atraes todo y que todo, donde quieren poner al hombre como el centro de todo, todas esas ideologías de la nueva era. Ven ven lo que pasa, como dice Pinocho. A ver, tenemos dos está levantando manitas manos. levantadas. Ok, a ver, de las personas que quieren participar, la primera. Marisela. Marisela, ok. Bueno, la apostasía, sí, ¿verdad? Sí, la apostasía. Dice que es voluntaria y consciente, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa con la ignorancia? Cuando hay fe, pero por medio de la ignorancia se introduce, para entender, para que me puedan entender, porque no me sé explicar de otra forma, poco a poco en lo que llamamos la nueva era. Y pensando que que se está dentro de la religión adecuada, de nosotros, de la católica. Porque sí hay gente así. De hecho, cuando yo conocí la nueva era, que me estuve introduciendo en su lectura y todo, me doy cuenta que muchas cosas nos llevan a eso.
y nos alejan de Dios. Sí. A ver si me explico entonces la pregunta, porque si esto dice que es voluntario el retiro o ya de dejar la religión católica por voluntario y conscientemente, hay gente que no lo hace así, sin embargo, estamos cayendo en ese otro punto. Bueno, es que acuérdense que también se pueden, aquí también nos dice que vienen engañándonos. Exactamente. De cierta manera, puede uno caer en esta palabra, pero no de manera voluntaria. Así es. Perfecto. Pero hay que estar bien firmes en fe. Por eso es importante, fíjense, no sé si ustedes ahora que están en este taller o que hayan estado a lo mejor alguien en algún otro grupo, la importancia de conocer, ¿sí? De saber el evangelio, de saber la palabra de Dios, o sea, no por casualidad estamos viendo todo esto, o sea, Dios nos está a través del Espíritu guiándonos para que tengamos esa fortaleza y poder diferenciar nosotros. Ahora, por eso son las cartas. Pues si ustedes ven esas situaciones, pues también escriban una carta a alguien, ¿verdad? Escriban y háganle ver, pues también que es muy importante conocer la palabra de Dios como es y no dejarse engañar, ¿sí? Nada más una precisión. A ver. Más que voluntario, porque sí se hace de manera voluntaria, es no teniendo conciencia de la gravedad, pero uno elige. Claro. Tú eliges qué libros ves y tú eliges qué películas ves y tú eliges, o sea, hay una voluntad que te mueve hacia eso. A lo mejor no eres consciente del peligro, pero voluntario sí es, nada más. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Marolina? Sí, que yo pensaba que el anticristo era una persona, o sea, que iba a venir como Cristo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Mayela? Sí, yo lo que creo es eso, que creo que también todos nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de aprender y estudiar nuestra fe y seguir estudiando para, como Dios siempre nos ha invitado, estar atentos, ¿verdad? Okay. Entonces yo creo que sí es compromiso estar atentos e informados para no dejarnos engañar. Muy bien. Ok. Bueno, entonces por último de esta diapositiva dice los instruye para que la parusía cercana o lejana no sea una excusa para entregarse a la ociosidad o desentenderse del mundo presente, lo que se traduce a una regla bien concreta. El que no quiera trabajar, que no coma. Aquí hay una cita bíblica algo fuerte. Vamos a ver si me ayudan, por favor. Dice en la vista panorámica, en el primer capítulo, esta carta tiene 3 capítulos, ¿sí? Entonces, el primer capítulo nos habla de afirmaciones en medio de la aflicción y hay una oración de intercesión ahí, nosotros rezamos siempre por ustedes y vuelve a iniciar con la acción de gracias, ¿sí? Luego también nos está dando ahí una explicación o profecía, no se dejen engañar, ¿sí? De ninguna manera, aquí está escrito, ¿verdad? Ya lo vemos en segunda de Tesalonicenses de el capítulo 2, el versículo 3. Dice, el secreto poder del desorden, la restricción eliminada, hombre de iniquidad, dice, así que sigan firmes, o sea, les vuelve a decir que sigan firmes en la fe. Y la aclaración respecto a la respuesta, dice, les ordenamos, si alguno no obedece, son advertencias que el Señor, y por último se despide, dice, que el Señor que da la paz, les dé la paz, o sea, hay que estar en paz, buscar su paz. Yo quiero la paz de Dios, así es, ¿verdad? Vamos a leer
nada más aquí en segunda de Tesalonicenses, si alguien me ayuda, capítulo 1 del 11 al 12, por favor. ¿Alguien lo tiene? Lo tengo Yo lo tengo. Ok, que lo den ellos. Pensando en esto, rogamos a cada momento por ustedes que nuestro Dios los haga dignos de la vocación a que los llamó y que por su poder lleve a efecto los buenos propósitos que forman ustedes y les conceda tener una fe activa y eficiente. Ok, los exhorta de nuevo, ¿verdad? Que tengan una fe viva y eficiente. Se nos congeló Patti. Vamos a ver si se puede descongelar, si no. Yo estoy batallando mucho con mi internet, ya me sacó y demás, a ver si no le pasa lo mismo a Patti. Le aviso a Aquí Patti. está, ya Patti, regresó. te estás congelando, Patti. También yo, no era Yola. No. Era yo. Yo creo que Ya nos congelamos. Y no se está viendo la presentación, ¿eh? No, Yola la está moviendo. Por favor, Yola la No, sigue. pero se redujo la presentación y tu rostro es el que ahora está grande. Ah, ok. A ver. Yo sí tengo la presentación completa. Ahí en tus controles puedes cambiarlo, Luis, a que sea pícale a la presentación para que sea la grande. Nos vamos hasta contenido temático. Ok, ya salió, perdón. Ok, contenido temático, ahí está. No, la que sigue. Por favor. ¿Esa? Esa. Ok. Vamos a ver qué está, qué nos da no, contenido temático, la anterior. Ok, Pablo abre con una oración de acción de gracias nuevamente en su carta. Les agradece precisamente su fidelidad y amor a los tesalonicenses y por su perseverancia al estar sufriendo a causa del evangelio. Es una manera de participar en el reino. Ese sufrimiento se lo ofrece, les hace ver que es un ofrecimiento para participar ya del reino de Dios. Les recuerda que esto no es para siempre. Cuando Jesús regrese, Él les traerá su justicia y los exhorta a permanecer fieles hasta que Él regrese y los libere. O sea, manténganse fieles a la palabra, ¿verdad? En su oración de cierre, es una oración de intercesión y pide a Jesús y al Padre por los tesalonicenses. O sea, le está haciendo una petición para que los se siga apoyando en fe, ¿verdad? Les fortalezca para que sigan ellos en su perseverancia. Por último, presenta un desafío, ¿sí? También les hace ver, no todo es muy bueno, ¿verdad? Aparte ellos ya lo están viviendo. Por último, presenta un desafío, una advertencia para los ociosos. O sea, que no significa que sean flojos, o sea, se refiere a la gente que es irresponsable y se rehúsa a trabajar y proveer para sí mismos. O sea, pues es que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, entonces, pues bueno, pues no trabajamos, pero también hubo una advertencia en otro de los versículos, ¿verdad? Que el que no quiera trabajar, que no coma, pero también les dice, pónganse a hacer algo, o sea, no estén de irresponsables, ¿sí? Y hagan algo para proveerse por sí mismos. El mismo Pablo trabajó para poderse costear todo, ¿verdad? O sea, Pablo era, ya lo veíamos en clases pasadas, que Pablo hacía casas de campaña, algo así, ¿verdad? O sea, algunos dicen que era con manta o algo, pero también en otros, hay un maestro en María Visión que dice que la hacía de pelo de camello.
y que eran muy agradable meterse ahí después de andar en el desierto, meterse a una casa de campaña de esas, pues era muy reconfortable, porque pues se imaginan en el desierto, todo el calor y todo lo que pasaba. Aspectos doctrinales. ¿Cuál es la doctrina que nos deja Pablo en su carta? En la segunda, estamos ya en la segunda. Dice que la advertencia sobre la venida del anticristo. Sí, o sea, otra vez, no nos dejemos engañar. No se dejen engañar por supuestas revelaciones o cartas nuestras. O sea, en algún tiempo también andaban circulando algunas cartas, no sé si recuerden, si les tocó, que ya viene la venida y que va a haber tantas cosas y que se va, o sea, no caigamos en esas falsas profecías, o sea, esperemos mejor, así como en oración y estar atentos y en vela, ¿sí? Vuelve a exhortar sobre la apostasía, ¿sí? Después de haber sido creyentes, aquí les explico un poquito, dice, después de haber sido creyentes, bautizados, renegarán de su fe, de los sacramentos, de la Eucaristía, de los sacerdotes, van a hablar, a criticarlos, de los mandamientos, van a pues no hacer caso de ellos, de los mandamientos de la iglesia inclusive. Y todos ellos, pues puede ser que hayan tenido, ¿verdad?, una actividad apostólica y se han apartado de todo esto. Y es lo que comentaban, dice, es una nueva era contraria a la fe cristiana que han renegado del Señor Jesucristo y de su iglesia cuando antes eran creyentes. ¿De quién estamos hablando también? De los que están en contra de la vida, que están a favor del aborto. Estamos hablando también de los que están en contra del matrimonio, que están en contra del Papa inclusive, o también hasta aquellos que ya en ocasiones pues no comulgan, ¿verdad? No van a misa, pues en sí eso sería la apostasía, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Están muy calladitos. Pues yo creo que estamos reflexionando, Pati, porque como que lo estamos viviendo a diario en nuestra familia, en nuestro alrededor, nuestras áreas de trabajo. Sí es algo de reflexión, de verdad. Yo les recomiendo un libro que se llama El Gran Aviso, ¿sí? Tiene imprimatur de la iglesia. Okay. Y trae precisamente un análisis de todo eso, justamente de eso, justo con testimonios de religiosas, sacerdotes, de laicos. Y bueno, se los recomiendo. Ya ahora sí que cada quien a su discernimiento. Sí, pues igual ya ven que también hay películas, hay pues muchas formas, ¿verdad? Ahorita los medios de comunicación, a veces en lugar de ayudar, bueno, pues también, pero como decíamos o les comentaba yo, es voluntad, o sea, si no quieres hacer caso, pues bueno, el Espíritu, no lo estás dejando al Espíritu Santo que actúe para bien en cuanto a los mensajes, en cuanto a la doctrina, en cuanto al evangelio. Estás dejando que otras cosas externas, mundanas, ¿verdad? Te ataquen y te logren convencer, porque como decía, podemos decir, pues se visten o llegan con engaños o te hacen creer que es algo que está bien, ¿verdad? Bueno, yo nada más igual compartir algo, a mí me queda muy claro esto de reforzar o reafirmar la parte de la fe. Lo que comentaban igual que los anticristos los podemos tener en muchas partes, de muchas formas, ¿verdad? Y yo leí un libro, o sea, estaba informándome acerca de los 4 acuerdos.
Y de ese mismo escritor, leí el libro del impostor y habla de la vida de Pablo. Y ahí habla que, pues es eso, que era un impostor, o sea, que siempre fue un impostor, que no era realmente que por medio de la fe Dios le hubiera regresado la vista o todo lo que ya leímos anteriormente referente a la vida de Pablo, ¿verdad? Ahí decía que él padecía de convulsiones y cosas de esas y pues que en realidad perdía la vista por momentos y cosas de esas. Y pues ese es yo por mi fe, rescatando mi fe, es como decir si elijo creer en eso o realmente en lo que es mi religión, ¿verdad? Lo que estoy llevando a la práctica. Y pues buscas aquí la parte esta que dicen de cómo es que va a llegar el anticristo y pues te los encuentras en muchas formas, en mucha información, como dices, igual en libros, en la tecnología, de mucha manera. Y aquí lo que me queda muy claro también es la parte esa, ¿verdad? De seguir reforzando la fe. Claro, Gracias. claro que sí. Muchas No gracias. sé si haya tiempo, Pati, para un pequeño comentario nada más. Ok, ¿hay alguien más? No. De mi parte ahorita con respecto a lo que comentaba Charo, A ver. de que tenemos la idea de que el mal se va a presentar como algo negativo y feo, y el mal siempre se presenta como algo bueno. O sea, desde la primera tentación de Adán y Eva, o sea, a través de engaños, a través de mentiras, o sea, no te dejan comer de todos los árboles, te presentan el fruto que se ve apetecible, porque nosotros tenemos la tendencia hacia el bien, está innata, es en nuestro ADN, Dios lo puso ahí. Nosotros jamás vamos a escoger el mal por el mal. Es por eso que necesitamos la formación, para tener un discernimiento adecuado y como Charo poder ver dónde está el engaño y la mentira y poder, o sea, dejar a un lado esas cosas. Nada más. Muchas gracias, Yola. Claro que sí, muy buena tu participación, Yola, como siempre. Vamos ahora a las grandes cartas. O sea, ya fueron las primeras dos cartas. Ahora vamos a entrar a las grandes cartas, ¿sí? Sí, les pido por favor que abran su Biblia y vamos a ver la carta a los romanos. Por favor, tengan la lista porque vamos a participar más activos entre todos, ayudando a esta clase. Estas clases tan enriquecedoras de fe, de espiritualidad, del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿se ve la pantalla? Sí, ahí está bien. Okay. Vamos a entrar a las grandes cartas, que es la carta a los romanos. Y vamos a empezar ahí con la primera diapositiva y nos habla de un versículo muy importante. Ahí dice, se me hace que te adelantaste, Yola. Falta después de esa. A ver, dale. No, entonces no lo tienes esa presentación. Bueno, regresa por favor al inicio. Ahí, al otro. Ahí. En la carta, en las cartas, continuamos con las de cartas del epistolario paulino. Entonces vamos ahora a ver la carta a los romanos. Bueno, pero como introducción de por qué son las grandes cartas, se les llama así. Ok, ahí está. Bueno, si me ayudan, les voy a preguntar y ustedes, si van leyendo, me van contestando. ¿Sí? Si están aquí viendo la presentación. Dice, ¿por qué se les llaman las grandes cartas? ¿Alguien tiene la respuesta?
¿Ya la Por su encontró? extensión y por su importancia doctrinal. Ok, por su extensión y por su importancia doctrinal, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal que vamos a encontrar en ellas? La salvación. La salvación, ¿sí? ¿Y cómo es esa salvación? Dice ahí, no son salvados por las obras y la práctica de la ley, sino por la fe en Cristo. Recordemos que estamos hablando del pueblo judío, de paganos, o sea, estamos hablando de que ellos estaban muy, muy apegados a la ley. Entonces, dice, no son salvados solo por las obras y la práctica de la ley, sino por la fe en Cristo y en consecuencia por la vida comunitaria coherente. O sea, lo que estoy aprendiendo lo practico o nada más lo aprendo y nada más. O sea, hago otras cosas o me comporto de otra manera, ¿verdad? Entonces, por eso dice que por la vida comunitaria coherente. ¿Qué importancia tiene la carta a los romanos? ¿Ya encontraron por ahí la respuesta? Dice, porque es la más extensa. ¿Por qué más? Porque es una carta muy doctrinal, ¿sí? Que Pablo escribió para quienes. ¿A quién les escribe Pablo en esta carta a los romanos? Pues a los cristianos de Roma, ¿sí? Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. A la que sigue. Dice, el justo por medio de la fe vivirá. Esto está escrito en Romanos 1, el versículo 17. Fíjense, les voy a comentar, en esta carta que Pablo está escribiendo a los romanos, vienen muy repetidas sus palabras de justicia, justo y justificar, ¿sí? Va a haber una aplicación, ¿sí? En cuestión de fe, estas palabras, porque si nos vamos a lo que es lo justo por sí, literalmente así como es, pues vamos a encontrar muchas definiciones o bueno, varias definiciones, pero vamos a ubicarlas más en lo que Pablo trata de ver como justo, como justicia y como justificar desde el amor de Dios, ¿sí? En base a eso. Dice, estas palabras aparecerán muchas veces en esta carta. En el Antiguo Testamento, el justo era el que cumplía la ley de Dios, ¿sí? Lo acabamos de ver en la presentación anterior, ¿verdad? El justo es el que ha sido perdonado y vive en gracia de Dios, ¿sí? Dios nos hace justos. ¿Cuándo? Dios nos hace justos. Debemos de comprender que Él nos hace tal como nos quiere ver o que establece en nosotros las bases de una vida sana y santa a sus ojos. ¿En qué momento? Pues cuando estamos precisamente viendo todo lo que está en sus mandamientos, lo que está aplicando los sacramentos, o sea, ahí cuando estamos en gracia, la confesión, la comunión, o sea, todos estos sacramentos también de la iglesia, y pues llevando una vida coherente también. La justicia, vamos a ver qué nos dice de la justicia, la justicia designa la renovación de la persona, o sea, por justicia te has renovado como persona en una espiritualidad que te va a hacer una persona de una vida sana y santa. O sea, esperemos lograrlo, ¿verdad? Justificar como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, y al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio de el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. ¿Cuándo nos liberó del pecado? ¿Alguien sabe? Se los acabo de decir.
la cruz. Cuando nos justificó y nos perdonó nuestros pecados y cargó Jesús con los pecados de nosotros cuando murió en la cruz. ¿Sí? Continuamos. Aquí viene una línea del tiempo en relación a Pablo. Dice antecedentes históricos. Bueno, ¿cuándo nace? A ver, ¿me ayudan para irnos más rapidito y ya no escuchar mucho mi voz? A ver. ¿Cuándo nace Pablo? Según esta El línea. 8 después de Cristo, dice. El año 8 después de Cristo. ¿En qué año fue educado por Gamaliel? En el año 20. 20 después de Cristo. Ok. ¿Cuándo recibe la conversión Pablo cuando va camino a Damasco? En el año 30. 30. ¿Cuándo fue su primer viaje? El 46. 40. Bueno, vamos siguiendo, ¿verdad?, los tiempos. ¿Cuándo es su segundo viaje a Grecia? 50 después de Cristo. 50, 52. ¿Cuándo es el tercer viaje? 53. 53 a 58. ¿Y cuándo es arrestado en Jerusalén? El 60. 60 después de Cristo. 60. ¿Y cuándo muere Pablo? El En el 70. En el año 70. ¿Sí? ¿Qué cartas hemos visto en este epistolario paulino? A ver. Primera y segunda de Tesalonicenses. Y ahorita vamos a estar viendo La de Romanos. que está considerada como parte de las grandes cartas. ¿Y cuál es la importancia de esta? Lo acabamos de ver. Es la más extensa y doctrinal, ¿verdad?, que escribió Pablo. Continuamos. ¿Qué hay acerca de lo que vamos a escuchar, vamos a leer en esta carta? Pablo nunca estuvo en Roma. Viajó a Roma. Él hizo viaje a Roma. Nada más les escribe. Y les escribió la carta a los romanos. ¿Desde dónde? También desde Corinto. ¿Sí? Corinto está hacia el sur. Bueno, les comentaba hace un rato, ¿verdad? Está Tesalónica estaba hacia el norte y Corinto está es un puerto que está hacia el sur. Entonces, desde ahí él escribe sus cartas. ¿Y en qué año lo escribió? En el año 57 al 58 después de Cristo. ¿Cuál era su deseo de Pablo? Su deseo era viajar a Roma en un futuro pues cercano, pero pues no pudo realizar ese viaje. ¿Qué estaba pasando en estos momentos en Roma, en cuestión política? Estaba el emperador romano Nerón. Nerón era muy violento, muy malo. Y dice ahí, habla de un acontecimiento que hubo. Por estar él en esa situación, no persigue, no hay persecución para los cristianos. Entonces, en ese tiempo estaba Nerón como emperador romano y su persecución contra los cristianos se da hasta después del gran incendio. Les voy a dejar de tarea que consulten, que investiguen sobre el gran incendio que hubo, ¿no? O alguien que sepa, que nos quiera platicar brevemente. El gran incendio que hubo en Roma en el año 64 después de Cristo. ¿Sí? Pablo desea que los cristianos romanos comprendan que todos, tanto judíos como gentiles, les reciban el anuncio del evangelio y reconocieran que este es para todos. O sea, no hay exclusividad. Todos tienen esa, acuérdense que es universal. ¿Sí? El evangelio es universal. A ver, Marolina. Pero incendió Roma y le echó la culpa a Pablo. O sea, quería, y entonces fue más fácil para él echarle la culpa a otra persona, ¿no? Pero no sé, más. Sí, fue un incendio que casi acabó con una gran parte de la ciudad. Sí, él por su ambición quería construir algo majestuoso. Y este incendio duró 9 días.
Pero él lo que hacía, en lo que se estaba incendiando, o sea, no le importó, se está incendiando la ciudad, él se ponía a tocar su lira y a cantar, así, o sea. Entonces se entretuvo, los cristianos por lo pronto, pues, no tenían persecución, no eran perseguidos, no tenían sufrimiento en ese sentido, pero pues estaban sufriendo de alguna otra manera porque estaban viendo también lo que estaba pasando en su ciudad, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ocasión y finalidad. La carta a los romanos es la más importante, ¿sí? Para ese entonces, Pablo es ya un experimentado misionero que ha fundado iglesias y les muestra lo que para él significa el evangelio. ¿Sí? ¿Qué significa para él el evangelio? Una salvación por la fe en Cristo, ofrecida a todos, ¿sí? O sea, hace mucho hincapié en que todos podemos recibir esa salvación si tenemos la fe en Cristo. A todos sin discriminación, no se discriminan hombres ni mujeres, que nos hace parte de una comunidad que nos permite encontrarnos con Dios o ser encontrados por Él. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que realmente entre el mensaje de Dios, también, ¿verdad? Nos vamos a encontrar y que Él nos va a encontrar si lo permitimos, si queremos, ¿verdad? Continuamos. Aspectos literarios, ¿sí? ¿Cómo está escrita esta carta? Pues está escrita con un estilo homilético, o sea, que es una elegancia, un estilo, o sea, acuérdense que Pablo era una persona muy estudiada y tenía varios idiomas, entonces, pues ahí, pues se esmera, por así decirlo, en escribir su carta. Dice, es una exposición teológica del tema doctrinal, entremezclado con exhortaciones. Dice también por ahí que Pablo se dirige a una comunidad que Pablo no fundó, dice cómo se dirige, por eso mismo, como es una comunidad que él no fundó, pues se esmera en este tipo de escritos y su tono es más diplomático. Ahora, hay algo muy importante ahí. Pablo inicia esta carta saludando por su nombre a unas personas, ¿verdad?, diferentes a las que él no conocía, pero les demuestra que él es un apóstol que siempre aprovechó la oportunidad para conectarse con su audiencia, o sea, tenía esa facilidad, pero con sencillez, con humildad y con la intención de que el mensaje del evangelio pudiera recibirse mejor. La carta a los romanos es la más larga de todo el epistolario paulino. Representa un momento cumbre de la revelación divina que nos llega a través de él, ¿sí? Este es una de las más bellas síntesis de la doctrina paulina, ¿sí? Entonces, por lo mismo, ¿sí?, es una joya literaria. Se le ha llamado la catedral de la doctrina cristiana. Dense cuenta la importancia de esta carta. La riqueza y la profundidad de su doctrina y la variedad de los temas tratados han conferido a una carta excepcional, de una excepcional importancia dentro del cristianismo. Continuamos. En la vista panorámica, bueno, pues aquí nos habla de que son 16 capítulos, es una carta larga. Entonces, nos vamos a ir al tema principal, que es la justicia divina que se les va a dar a aquellos que ponen su fe en Cristo. Si me ayudan a leer el capítulo 1 a los Romanos, del versículo 16 al 17. ¿Ya lo tienen en la Biblia, por favor? 16 al 17. Sí. Okay. Pues yo no sabría avergonzarme de esta buena nueva, que es fuerza de Dios, con el fin de salvar a todo el que cree, primero a los judíos y luego a los griegos. Esta buena nueva nos revela cómo Dios nos hace justos a los hombres, por la fe y para la vida de fe, como lo dijo la Escritura, el justo por la fe vivirá. Okay. Volvemos al versículo que leíamos al inicio. El contenido temático
el tema principal de la carta, continuamos, Yola, por favor. Siguiente. El tema principal de la carta a los romanos es la revelación. Se me hace que eso no es, pero bueno, ahorita lo checamos. El tema principal de la carta a los romanos es la revelación de la justicia de su plan de salvación, ¿sí? Lo que la Biblia llama el Evangelio. ¿Alguien me quiere leer lo que está aquí escrito en Romanos 1 del 16 al 17, por favor? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Volvemos a leer lo que se leyó hace un rato, ¿verdad? O sea, no me avergüenzo del Evangelio. No nos debemos de avergonzar nosotros tampoco del Evangelio. Debemos también de ser misioneros evangelizadores aquí, pues, desde el vecino, la familia, con todos, ¿verdad? Continuamos. Aspectos doctrinales. Dice, todo el mundo es culpable ante Dios y bajo condenación. Aquí nos vamos a ir rapidito, bueno, conforme el tiempo nos lo permita, por capítulos. El Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Vamos a ver, todo el mundo es culpable ante Dios y está bajo condenación. Ay, muy fuertes, pero tenemos salvación, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, y si no, pues hay que estar muy al pendientes del Evangelio. ¿Sí? Dice, ¿quiénes? Los paganos. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Abran sus micrófonos, por favor, porque aquí necesito que me ayuden a leer. Los párrafos, los paganos. ¿Quién quiere leer los paganos? Yo. Los A ver. paganos, porque habiendo tenido una revelación de Dios en el principio, la rechazaron. Este rechazo condujo a la ignorancia espiritual, la ignorancia espiritual condujo a la idolatría y la idolatría condujo a la corrupción moral. O sea, ¿qué hicieron los paganos? Pues no, o sea, por su ignorancia espiritual, como decíamos también hace un rato, ¿verdad? O sea, a veces no conocemos, pero bueno, pues aquí ellos los condujo a la idolatría y pues a la corrupción moral. Eso está en Romanos 1 del 18 al 32. Vamos a ver a los judíos, ¿por qué dice que están bajo condenación? Yo. A ver. Dice, los judíos, porque en vez de humillarse por su conocimiento de la ley, como debieron hacerlo, se han vuelto criticones y se han justificado. Y su justificación los ha cegado al hecho de que a los ojos de Dios no son mejores que los paganos que no tienen la ley. En efecto, su conocimiento de la ley aumenta su condenación y los hace más culpables que los paganos que no han tenido la ley. O sea, los que no conocen, o sea, como decíamos, ya, nosotros que conocemos, no, o sea, tenemos que estar bien firmes. O sea, y los paganos no conocían la ley y pues su conocimiento, o su mal o no conocimiento, por así decirlo, entonces los hacía criticones y se justificaban y que, o sea, entonces, pues, no, ¿verdad? O sea, no soy mejor. Los judíos, no. O sea, entonces están bajo condenación. Hay que corregir. Y el 3 dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Estamos en Romanos 3 del 1 al 20. Yo. A ver. Ambos están bajo pecado, sin esperanza alguna de ser justificados por las obras de la ley o por algún medio humano. La salvación es concedida gratuitamente por Dios al hombre, en virtud de las promesas antiguas. Romanos 3, 1, del 1 al 20. Ok, entonces vamos a ser justificados. Volvemos aquí a las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación por la fe. Es si crees, ¿qué te va a pasar? ¿O qué les pasaba? Si creen, se sabe. El judío no puede concebir la justicia aparte de la ley, pero como la ley condena en lugar de justificar, dice, no puede traer salvación. O sea, la ley por sí misma, o sea no es. Recuerden también cuando vimos en Mateo las bienaventuranzas, entonces
ya nos dice, alégrense, o sea, la ley la vengo yo a dar en amor, ¿sí? O sea, Jesús vino y nos trajo un nuevo mandamiento, ¿verdad? Que es el amor a Dios, ¿sí? Y a los demás. Pero ahora Dios revela una justicia que es aparte de la ley, ¿sí? Un don obtenido por Dios, por todos los que creen en Cristo, ¿sí? Y hecho posible por su muerte expiatoria. Volvemos a cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Por el hecho de que Cristo murió y pagó la pena de la ley, Dios puede ser justo y justificador. Es decir, puede absolver a un pecador sin hacer a un lado las exigencias de su santo ley. O sea, nos puede hacer, ¿verdad? También nos puede justificar Dios cuando reconocemos nuestros pecados y estamos en su camino. Ya lo comentábamos, nos quiere santos, ¿sí? Nos quiere que lleguemos a una santidad. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 3, del 21 al 31. Romanos 4, ¿qué nos dice Romanos 4? Por favor, justificación, ¿quién lo quiere leer? Aquí está, en la presentación. Yo, Pati. A ver. Justificación por la fe del Antiguo Testamento. Abraham y David no se justificaron, salvaron por sus obras o la ley, sino por su fe. Romanos 4. Tenemos a nuestro gran padre en la fe, ¿verdad? Abraham y David, también su conversión, o sea, entonces, por su fe fueron justificados, o sea, también. La seguridad obtenida de la justificación por la fe, dice, tan seguro como la unión con el primer Adán trae pecado, condenación y muerte, así también la unión con el nuevo Adán. ¿Quién es el nuevo Adán? ¿Quién es el nuevo Adán? Cristo. ¿Y qué nos trae él? Justicia, justificación y vida. ¿En dónde está eso? En Romanos, capítulo Romanos 5. Ok, vámonos a la siguiente. Bueno, santificación. Somos santos por nuestro bautismo. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en Romanos 6. El cristiano, la muerte. Bueno, vámonos al siguiente, a santificación. No, a esto. Santificación por nuestro bautismo. ¿Quién lo quiere leer rapidito, por favor? Santificación. Por nuestro bautismo nos identificamos con Cristo en muerte y resurrección. El cristiano ha de considerarse por la fe muerto al pecado, y esa consideración encuentra su aplicación práctica dejando todo pecado conocido y rindiéndose a Dios. Rindiéndose a Dios. Entonces, la muerte del creyente al pecado lo libera de la ley para que se una con Cristo. La falta en la naturaleza carnal no podía cumplir sus requisitos, o sea, está en Romanos 7. Al descubrir la naturaleza espiritual de la ley, o sea, vámonos al sentido espiritual de la ley y nuestra incapacidad de guardarla, aprendemos que la justicia que la ley requiere es obrada en nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene a destronar al pecado, produce frutos de justicia, dar testimonio de nuestra relación de hijos de Dios y ayudarnos en la oración. Y con ello podemos decir, en Cristo hemos recibido un espíritu de adopción que nos hace exclamar, Abba. ¿Qué es Abba? Padre. Padre. Le podemos decir Padre. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos de la promesa. Y por último, dice exhortaciones prácticas. ¿Alguien me quiere ayudar a leer las exhortaciones prácticas? Yo lo leo. Los cristianos han de consagrarse a Dios, servirse los unos a los otros en amor y andar en sabiduría y santidad delante del mundo. El deber del cristiano como miembro de la iglesia, consagración, servicio, amor hacia los hermanos.
Su deber como miembro del Estado, obediencia a la autoridad. Su deber hacia otros miembros del Estado, amor. Y su deber hacia los hermanos más débiles, tolerancia. Todo está en Romanos. Que con esto concluimos. ¿Qué nos deja este mensaje? Dice exhortaciones prácticas. No. Pues es la importancia de seguir tanto los lineamientos que nos marca Dios, que nos marca la iglesia, como los que nos marca la sociedad. ¿Cuáles son los hermanos más débiles? ¿Dónde dice? Ver hacia los hermanos más débiles. La tolerancia. La tolerancia. Pero los hermanos más débiles, ¿quiénes son? Pregunta. A ver, vamos a checar Romanos 14. En el 1 al 15 al 13, a ver. Dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. ¿Sí? Hay que ser tolerantes. Gracias. Ayudarlos. Sí, porque la cita bíblica es Romanos, del capítulo 14, versículo 1, al capítulo 15, versículo 13. Entonces no tenemos tiempo de leerlo. No, pero ya lo dijo. Sí, los más débiles, sí. Bueno, pues les agradezco mucho. Terminamos 3 cartas muy importantes. Y bueno, pues hay que hacer algo para seguir creciendo en fe, en espiritualidad, en amor, en todo esto que nos está recomendando Pablo, que es espiritualidad, venida de Dios para bien de todos. ¿Sí? Teníamos preparado un crucigrama que les va a llegar cuando llegue la presentación, que va a ser hasta después de la siguiente clase. Pero yo quería estos 2 minutitos que nos quedan, aprovechar porque nuestros hermanos separados dicen solo fe, solo escritura. Lutero hizo un estudio muy profundo acerca de la carta a los romanos. Y si ustedes leen ahí, solo la fe justifica, por la fe, te puedes ir con esa idea. Nosotros, los que estamos aquí desde el Antiguo Testamento, vieron que cuando teníamos que leer una carta, la manera correcta de hacerla era ver las circunstancias políticas, sociales, económicas en las que estaba el agiógrafo, ¿sí? En este momento, si ustedes se fijan en la presentación venía que las obras de la ley, en este momento Pablo está en una separación de cristianos con judíos. Había judíos convertidos al cristianismo que querían seguir que los gentiles, que los paganos siguieran toda la ley del judaísmo, que se circuncidaran, que tuvieran que seguir todas las 613 preceptos de la ley. Entonces, esta carta, lo que está explicando Pablo es, es la fe, ¿sí? No las obras de la ley las que te van a llevar a la salvación, pero en ningún momento viene la palabra solo por la fe. Entonces se me hacía más importante hacer esta aclaración que hacer el crucigrama, que ya tendrán oportunidad ustedes de divertirse haciéndolo. Un comentario adicional. Lutero, en algunas Biblias de ellos, le agregaron de mala fe la palabra solo. Ok. Sí, una de las cosas que Padre Mario siempre nos muestra es que de los hermanos separados, los que buscan constantemente la fuente y se van al griego, encuentran esos cambios, ¿sí? Y ya vimos en Juan que decía que la Biblia no podemos ni añadirle ni quitarle. Pero y tenemos grandes teólogos protestantes que se han convertido al cristianismo, al catolicismo, por encontrar estas mutilaciones que han hecho de la palabra de Dios.
Ale, tú ahí cierra. La Muy oración. bien. Digo, es que esta parte es muy interesante porque, como pueden ver, son cartas pastorales. ¿Qué quiere decir esto? Es que también los mismos primeros cristianos están aprendiendo a llevar el rebaño, ¿sí? Entonces, todo lo que veamos en las cartas va dando una dirección y es interesante por el hecho de cómo van conduciendo al pueblo de Dios. Y por eso hay cierta revuelta, ¿no? En algunos aspectos. ¿Por qué? Porque ellos mismos están cuestionando decir, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para incluir a todos? Y a todos era a todos, o sea, inclusive fuera de los judíos, ¿no? Y esto en la mentalidad causa mucha controversia. O sea, veámoslo aplicado ahorita a la pastoral que está haciendo la iglesia, por ejemplo, con, no sé, con los homosexuales, ¿no? O sea, como iglesia nosotros tenemos que aproximarnos, defender una doctrina que hay detrás, pero acoger a aquellos que no piensan igual que nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, piensen en ese contexto las cartas, o sea, esta parte de cómo estos primeros cristianos van conduciendo al pueblo. Ahorita estamos aquí con un líder muy importante que es Pablo, pero Pablo con un contexto, él venía pues de un contexto muy fuerte, ¿no? Entonces, también es muy interesante cómo Dios lo elige a él para confrontarse a su misma realidad, o sea, porque él venía de eso. Entonces, ¿cómo se confronta eso? Desde el aspecto de un encuentro con Jesucristo, ¿no? Entonces, es muy padre esto porque también nos aplica a nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo también en un contexto difícil en donde tenemos que aplicar la doctrina tal y como es. O sea, vean las cartas, o sea, no tiene miedo, por así decir, Pablo. Es muy delicado en tratar ciertos puntos, pero sin miedo. O sea, y la gente, o sea, pues se sentía atraído, ¿no? Se sentían atraídos por algo más, o sea, me quitas esto, pero me das esto, ¿no? Entonces, eso era lo que causaba, pues, un dinamismo muy bonito en las primeras comunidades cristianas. Y pues bueno, muchísimas gracias Pati y Yola por esta clase. Yo creo que nos falta mucho descifrarlo, así que entren en la carta, o sea, durante esta semana entren en estas cartas para que vayan un poquito viendo estos elementos que acabamos de compartir y hacerlo vida, ¿verdad? Y ya por último, es un aviso parroquial. Les voy a poner nada más un videíto porque este próximo sábado tenemos una conferencia que organiza la Iglesia Necesitada, que es un movimiento que está a nivel internacional y nos han pedido pues apoyo aquí en la parroquia para llevar a cabo la conferencia. Entonces, creo que es una conferencia que vale la pena porque vienen testimonios de algunos sacerdotes y misioneros que han estado en países de persecución. Entonces, es una oportunidad también para refrescar un poquito nuestra fe y si lo pueden compartir con jóvenes, con familia, con alguien como que ande ahí medio cabizbajo, yo creo que este tipo de testimonios nos pueden ayudar muchísimo. Les voy a poner nada más el video promocional y ahorita... Ale. Sí. Yo creo que primero... ok. Terminábamos con la oración. No sé. No, ahorita terminamos con la oración después de sí. Okay, muy bien. La Noche de los Testigos. Un evento de oración, música y testimonios organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este año 2022 contamos con la presencia de 3 sacerdotes que nos compartirán su testimonio. Padre Dieudonné Risinde, de la República Democrática del Congo. Vivimos la posguerra y crece el extremismo islámico. Padre Pénès Celestin, de Haití. Hay miles de familias que viven sin hogar
y hay mucha inseguridad en mi país. Y padre Dimitrio Quillasco de Ucrania. Un país que sufrió la persecución religiosa durante el comunismo y hoy está en guerra. Saltillo. El 12 de marzo a las 7:30 de la tarde, parroquia de Nuestra Señora Reina de los Apóstoles, calle Huitzilopochtli, Los Pinos. La noche de los testigos. Oremos juntos por la paz. Bueno, entonces, pues los invito a ser parte de esta noche de los testigos, y más ahorita que estamos viendo estas cartas de los primeros cristianos, yo creo que también nos va a ayudar mucho para revivar nuestra fe. Ok, entonces terminamos, Patti, si quieres, con la oración. Okay, Ay, perdóname, Ale, ¿podría repetir el horario de la conferencia? Es el próximo sábado, sábado 12 a las 7:30. Como quiera, ahorita les comparto el flyer en el grupo. Ah, ok, gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todas tus enseñanzas y te pedimos que las mantengamos vivas y firmes en nuestro corazón y en nuestra mente y hacerlas vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima. Amén. Amén. Gracias. Buen día. Que Dios los bendiga. Gracias, Pati. Muy interesante. Gracias, Gracias, Pati. Gracias, Pati. Gracias. Gracias. Gracias, Pati. Saludos a todos. Muy bonita clase.